¿Qué tal, amigas? Este es su programa Emprendedoras, un programa que le va a dar respuesta a las preguntas más difíciles y especialmente a los temas más difíciles. Y queremos hoy hablar un tema difícil y estamos en una nueva temporada que se llama Tocando el Cielo. Por eso queremos hoy compartir algo pero bien importante, y quisiera que Tatiana pudiera ella compartir con todos los televidentes de qué se trata el tema. Sí, pastora, y este tema lo hicimos porque muchos televidentes nos han escrito y nos preguntan, por ejemplo, si mi papá murió de cáncer, ¿yo voy a morir de lo mismo? Si en mi casa hubo violencia doméstica cuando yo era niño, ¿será que en el futuro va a pasar lo mismo en mi hogar? Entonces, por eso vamos a hablar acerca de los patrones generacionales que afectan la vida de los seres humanos y hace que se vuelvan ciclos repetitivos en su vida. ¿Qué texto bíblico, pastora, nos pudiera acompañar con este mensaje? Bueno, Jesucristo ciertamente dice que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. También dice que toda maldición Jesús la tomó en su propio cuerpo y al morir en la cruz rompió las maldiciones. Ahora, estamos hablando de patrones generacionales. ¿Pudiéramos ampliar un poco más este tema? Sí, pastora, y para eso Emprendedoras ha invitado una terapista en salud mental, nuestra querida amiga Odelaisis Saco, que ha estado en pasados programas y hoy nuevamente nos acompaña. Odelaisis, es un gusto tenerte con nosotras y queremos preguntarte precisamente eso, ¿qué es un patrón generacional? Gracias, Tatiana, es una bendición estar aquí. Un patrón generacional es un cordón que se manifiesta de generación en generación y puede ser mediante una conducta, puede ser mediante una forma de pensar, puede aún ser una actitud y también puede ser una enfermedad, como tú decías, como un cáncer que se manifiesta en una generación y en la otra. Ahora, ¿esto puede relacionarse en la área espiritual? Sí, definitivamente, pastora. En el área espiritual lo conocemos como una maldición generacional que se manifiesta en las generaciones. Entonces, ¿cómo relacionamos lo físico con lo espiritual? Bueno, espiritualmente lo llamamos una maldición generacional y cuando lo vemos como una maldición generacional sabemos que en Cristo Jesús puede ser quebrantada. ¿Podemos hablar de algún ejemplo específico? De una maldición, sí. Tengo un testimonio de un hombre hace tiempo donde habían orado por él, lo habían ministrado, pero el hombre como que caía en el hueco cada vez más. El hombre cayó en depresión, el hombre tendía ansiedad, el hombre no podía dormir. Llegó tanta la ansiedad de ese hombre que tuvo que ir al médico y el médico tuvo que mandarle medicamentos psiquiátricos. Entonces cuando el hombre viene y se sienta delante de mí y me está hablando, me empieza a contar acerca de su familia, me empieza a decir que su madre a cierta edad fue diagnosticada esquizofrénica, su padre a cierta edad fue diagnosticado esquizofrénico, su primo a cierta edad también fue diagnosticado con otra enfermedad mental. Entonces cuando el Señor empieza a mostrar, vemos el cordón generacional, que en psicología le llaman patrón generacional, pero entonces pude ver como lo que estaba pasando con este hombre es que ya el cordón estaba acercándose a él, ya la maldición estaba llegando a él. El hombre ya estaba empezando a tener los síntomas de la maldición generacional de enfermedad mental. ¿Y qué hicimos? Bueno, simplemente vinimos a la cruz, fuimos a la cruz de Jesucristo. Reconocimos, como dice en la palabra, Jesucristo dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Conociendo esa palabra, declaramos esa palabra, oramos por la libertad de ese hombre, que fuera cortada esa maldición y ese hombre fue hecho libre. Y no fue hecho libre que la gente piensa que fue de unos meses, unos días. Ese hombre fue hecho libre al momento. Y al momento todos esos síntomas que estaban aturdiendo a ese hombre, que estaban destruyendo su vida, desaparecieron. Sí, esto es con respecto a una enfermedad mental. Sí. Ahora, hablemos como algo un poco más profundo. Hablemos como de alguien que ha vivido violencia doméstica. La violencia doméstica también es una maldición generacional.
y es un patrón de conducta que se repite. Y no solamente cuando hablamos de violencia doméstica, generalmente pensamos de la víctima, de la mujer, pensamos del hombre, pero también en los hijos. Y hablando de maldición generacional, cómo afecta la descendencia, un hijo, un joven que crece en un hogar donde hay violencia doméstica, no solo está arrastrando ese pecado, esa maldición, pero también las conductas. Se forman paradigmas en su mente acerca de cómo se tratan a las mujeres, cómo se trata una esposa en un hogar. Y fíjate que una de las cosas más fuertes que creo yo que también es muy, pero muy fuerte, estamos hablando de la área espiritual, es cuando una persona ha sido abusada de niña, de niño, especialmente, no sé, entran unos traumas. Algunas personas pueden ser libres, pasa el tiempo, pero quedan secuelas, no puede ser feliz sexualmente, tiene como en la mente tormentos, pero otros lamentablemente repiten y vemos una sociedad afectadísima por un patrón descontrolado de abuso. Sí. Y esto es un problema para la sociedad. Y al final de este programa vamos a ver cómo realmente se puede cortar estos patrones. Yo sé que tú tienes muchas preguntas. Sí, pastora. Estaba recordando cuando estaba hablando contigo antes de empezar el programa que tú me contaste acerca de una persona que tenía manchas en la piel y que estaba enferma. Cuéntanos acerca de eso para que la gente entienda también lo que puede pasar. Este caso en particular era de una mujer que ella había crecido desde pequeña, como hablaba la pastora, del abuso. Esta mujer había sido abusada severamente cuando era niña, cuando fue mujer, pasó por violencia doméstica. Entonces en su cara ella tenía manchas oscuras. Y cuando yo conocí a esta mujer no tenía manchas y ella me explicó su testimonio. Y el testimonio de ella fue de que el Señor le enseñó a perdonar. Y a medida que ella empezó a perdonar, las manchas en su cara fueron desapareciendo. Eso es bien importante, pero queremos seguir profundizando porque no todo el mundo está entendiendo claro, porque muchos han dicho, yo no tengo que pagar lo que mi padre hizo. Nadie está diciendo que usted tiene que pagar. Estamos hablando de consecuencias tanto físicas como espirituales que pasan por los genes. Hemos hablado de demencia y hemos hablado de abuso y hemos hablado de violencia doméstica. Puede ser también que los patrones que un niño mira, de la forma que se habla, se comporta o cómo se actúa, que luego él reaccione cuando es mayor, suponiendo que siempre ha visto que su padre viene borracho a la casa. ¿Qué pasa? Oh, sí, definitivamente. En un caso así, ese niño aprende que la manera de lidiar con los problemas es emborracharse. Entonces, cuando crece y es un joven, entonces la manera que él trata con sus problemas es o endrogándose o emborrachándose. Una de las cosas que también vemos que es muy repetitivo es cuando en la casa de la infancia, la mamá es la que domina, la mamá es la que lleva y su padre o el esposo es un poquito apocado. ¿Qué imagen tomará ese niño? Depende. ¿Sabe qué, pastora? Siempre en cada caso hay dos cosas que puede tomar una persona, dos opciones. Yo veo que generalmente hay dos opciones que toma la persona. O toma la autoridad y se vuelve una persona dominante o se vuelve una víctima. Ese niño o encontraría una mujer que lo trata de dominar a él como él vio a su padre hacer, o entonces el pensamiento de él es, nadie a mí nunca me va a dominar. Entonces puede ser un hombre abusivo, un hombre que se levanta y dice, yo soy el macho, yo soy el hombre de la casa, yo soy el que la voy a dominar a ella antes de que ella me haga a mí lo que mi madre le hizo a mi padre. Porque han habido casos de que personas con muy baja autoestima, como que él hubiera tenido los genes de su papá y siempre se deja dominar, en este caso por la mujer, ellos adoptan parejas o toman parejas similares porque ya no es una forma de conducta, sino que él se siente parte como el padre. Y entonces vemos que hay como una relación. La persona
que ha vivido con un estilo bien fuerte o un patrón familiar, quiere y regresa a hacer eso mismo. ¿Sabe qué, pastora? Es bien interesante lo que usted dice, es como un círculo, ¿verdad? Él vio lo que pasó, él lo vuelve y lo hace, y muchas veces, muchas mujeres, puede que usted se encuentre en una situación así, donde usted sale de una relación y maybe puede que sea una relación con un hombre que no la trata bien, o un hombre que no vamos a decir violencia, vamos a decir respeto, un hombre que no la respeta, usted que no la valoriza. Y usted sale de esa relación y dice, el próximo hombre con que yo esté, ese hombre me va a respetar, me va a valorizar. Pero porque adentro hay un patrón que se ha formado, y puede ser de lo que aprendiste cuando eras niña, cuando eras joven, de tu madre, lo que viste de tu padre. Entonces, y como vienes arrastrando también ese cordón generacional, ¿qué pasa? Que la próxima relación, aunque al principio parece que no es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y solo toma, yo diría, una semana, 2 semanas, a veces un mes, para que tú veas que la misma relación que tuviste anteriormente, la estás teniendo otra vez. O sea, es un círculo vicioso que se sigue repitiendo hasta que la persona se da cuenta. ¿Me entiende? Hasta que la persona se da cuenta de que hay algo en su vida que tiene que cambiar. ¿Y tú no crees que también en este caso personas definitivamente que han tenido problemas de baja autoestima y nunca han podido superar esto, siempre buscan una persona que también sufre de este problema? Entonces, en vez de ser un problema, son 2. Definitivamente, sí. ¿Por qué? Porque es atraído hacia ese tipo de personas. Y entonces estamos viendo patrones de conducta que tenemos que romper. Estamos ya casi para hacer un corte. Sí, y ya empezaron a llegar los emails, pastora, porque también hay preguntas acerca de todo lo que tiene que ver con los hogares de las personas y las cosas que tienen en esos hogares que puedan afectar la vida. Entonces ya volvemos en unos cortos segundos y seguimos en Emprendedoras hablando de los patrones generacionales. ¿Quién soy en Cristo? ¿Qué es vivir bajo el favor de Dios? ¿Conoce usted qué es la gracia? ¿Está seguro de saber cuáles son realmente sus derechos? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta ¿Quién soy en Cristo? Un excelente libro de los pastores José y Lidia Zapico que le revelará el derecho legal dado por Dios mismo a cada creyente por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Quién soy en Cristo? Un libro diseñado para aportar conocimiento y dar crecimiento espiritual a cada lector. ¿Quién soy en Cristo? Adquiéralo ya. Descubriendo a Belial en medio de la congregación de los santos. ¿Puede una persona que peca convertirse en un canal del enemigo aún dentro de la iglesia? ¿Son los chismes, los enredos y las divisiones algo inofensivo o más bien el rastro de un espíritu de maldad? ¿Qué hay detrás de los sueños eróticos? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta el nuevo libro de los pastores y evangelistas José y Lidia Zapico. Descubriendo a Belial en medio de la congregación de los santos. ¿Cómo ser libre de las maldiciones? Descubriendo a Belial en medio de la congregación de los santos. Un libro que abrirá sus ojos a la manera de operar de este espíritu por medio de la lascivia y la lujuria. Descubriendo a Belial en medio de la congregación de los santos. Adquiéralo ya. Gracias amigos por seguir en la sintonía de Emprendedoras. Hoy estamos hablando de los patrones generacionales y cómo afectan la vida de una persona. Nos han enviado un email, una de las televidentes, y vamos a leerlo en este momento. Quiero recordarles también la página web www.jesusvivehoy.com y el email es emprendedoras@jesusvivehoy.com. Vamos a leer el email, pastora Iodelaisis. Dice: queridas emprendedoras, Dios las bendiga. He tenido una duda y espero que ustedes me ayuden a contestarla.
Acepté a Cristo en mi vida desde hace un año y estoy asistiendo a una iglesia donde me siento cómoda. En mi casa, ni mi esposo ni mi hijo, que tiene 18 años, me acompañan. A ellos les gusta mucho la música rock. Tienen CDs, DVDs y afiches en los cuartos de grupos de heavy metal y usan ropa con gráficos de demonios y símbolos muy feos. ¿Qué hago? He tenido deseos de botar todo eso y quemárselo, pero ¿será eso prudente? Nos escribe Yamilet Cárdenas desde Lima, Perú. Bueno, yo creo que no es prudente, porque si una persona no ha recibido a Cristo o una persona no entiende y usted le rompe algo, se pone más rebelde. Yo creo que necesitamos, en casos así, cuando una persona recibe a Cristo, reforzar nuestras oraciones. Y yo creo que las oraciones es lo más importante que podemos hacer, orar, pero sobre todas las cosas, buscar la paz en el hogar. Generalmente Satanás trata, o el espíritu de maldad, trata de poner enemistades, pleitos, problemas entre la familia. Y cuando se conoce a Cristo, se recibe a Cristo, la persona tiene que tratar de que la paz de Dios esté realmente en los hogares. Ahora, ella tiene un arma poderosísima, es el Espíritu Santo, la sangre, la oración, y como estamos hablando en este momento, es el poder de la cruz, donde Jesucristo fue clavado, murió por nosotros. Allí Él clavó esas maldiciones. ¿Cuáles maldiciones? Las maldiciones de esta influencia demoníaca. Y la oración sobre todo, llevándolos a Cristo cada día y reclamándolos para el Señor, el Espíritu Santo los va a tocar. Oh, cuánta necesidad, ¿verdad? Las mujeres necesitamos consejos, necesitamos sabiduría de Dios y damos gracias a Dios porque las mujeres son las primeras que a veces rompen esos círculos. Es maravilloso, la mujer siempre es la que rompe ese círculo. Y miren lo llamativo, el papá y entonces ahora el hijo, ella está preocupada. Es decir, Odelaisis, ¿uno puede llevar una maldición a la casa? Oh, definitivamente. Muchas veces las cosas que nosotros traemos a la casa, los objetos, las decoraciones, pueden traer maldición a la casa, porque son cosas que han sido consagradas a los demonios, han sido consagradas a las tinieblas. Entonces la persona cuando la trae a la casa, muchas veces las personas dicen, ay, pero yo no creo en eso, yo simplemente lo tengo porque me gusta. Pero que te guste no significa que pierde el significado, que tú no creas en eso no significa que pierde el significado. El significado todavía está, la consagración todavía está y todavía está afectando tu casa. Estamos hablando de camisetas que están ahora por todo el mundo de moda, solamente con caras de calavera. Estamos hablando de que usted no sabe cuando la marca se hizo famosa, si le hizo pacto o no con los demonios o con Satanás, para que pudiera esa persona hacerse millonario. Entonces lo que está sucediendo, por eso imprimen esas calaveras, porque hacen pacto con los demonios y Satanás le dice, pon una calavera. Por eso queremos apoyar a estas televidentes que nos ha escrito y decirle, ora y reprende, porque el Señor te va a bendecir. Otra de las cosas que traemos sin darnos cuenta y que está de mucha moda, son estas formas con tantas alas, como si fueran ángeles, y a veces hasta tienen 2 alas, pero en el centro usted va a ver extrañas cruces, extraños objetos, líneas extrañas, y esos son ángeles caídos, eso no es ningún ángel bueno. Entonces los jóvenes, ¿qué hacen? Se les pega esas alas, esas imágenes de la rebelión de los ángeles caídos, y fíjese que todo lo que tiene oscuridad, que es negro y tiene rayas extrañas, todo eso proviene de la mente del enemigo. ¿Y qué tal los souvenirs o las caretas africanas, artesanías, folclor? ¿Qué pasa con todo eso? También están conectadas, también han sido consagradas, han sido dedicadas al espíritu territorial de esa área.
Por ejemplo, a veces las personas puede que vayan a, vamos a decir, al Salvador, por ejemplo, y en El Salvador encuentran una muñeca que les gusta mucho y la traen, pero esa muñeca viene con la maldición ancestral, la maldición territorial de esa área, y eso es lo que usted está entrando a su casa. Y puede que de repente en su casa entra un miedo, o puede que de repente en su casa usted tiene miedo de algo, hay algo que se está moviendo y usted no entiende. Eso es lo que usted ha entrado mediante esa muñeca. Espíritu de temor. Espíritu de temor. O cuando en las casas empiezan a haber divisiones, peleas, Exacto. enfrentamientos. ¿Cuántas veces en el ministerio, pastor, han llegado personas con estos testimonios que de un momento a otro empezó a haber peleas, situaciones, y cuando los intercesores han ido, han encontrado objetos en esos lugares? Exactamente, consagrados a los demonios. Es decir, no todas las pinturas son consagradas a los demonios, pero muchísimos brujos o personas que invocan a los demonios, mediums, se dedican a las pinturas. Entonces, al pintar, están trayendo reflejos de imágenes. ¿Cuántas veces ha dicho la persona, cuando miro, parece que esos ojos me siguen, parece que me están mirando? Averigüemos quién fue que pintó ese cuadro. Pero estamos hablando maldiciones que entramos a la casa sin saber. Maldiciones por escuchar música. ¿Qué tal la música rock? La música rock hemos escuchado de los mensajes subliminales que están detrás de la música, donde hay jóvenes que han dicho que al escuchar la música sienten que quieren quitarse la vida, al escuchar la música quieren hacerle daño a otra persona, mensajes subliminales escondidos detrás de la música. Y yo no sé si usted sabe, pastora, pero ahora hay una nueva moda y es una música que es una música de gritos. Sí. Entonces solo escuchan gritos, 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 y los jóvenes se sientan y se ponen los audífonos y escuchan yo pienso que serían como los gritos del infierno que están escuchando ellos, y esto afecta al joven. Afecta las mentes, afecta lo que uno escucha, va directamente al cerebro. Ahora, estas maldiciones, estamos hablando de maldiciones físicas, como enfermedades. Hemos hablado de enfermedades mentales y hemos hablado también de enfermedades diversas, podemos añadir. Hemos hablado de lo espiritual, sí, y hemos dicho que también personas que ven un patrón desordenado desde la infancia, cuando es adulto, puede tener la tentación. Y quiero añadir algo. Lamentablemente, un hombre, un joven que se cría con un patrón de ver a su papá en la casa comiendo, pero después en la calle tiene 1, 2, 3, múltiples mujeres. ¿Usted no cree que cuando ese joven tenga 14, 15 años va a adoptar el mismo patrón del papá? Oh, sí, definitivamente. Definitivamente. Entonces, ¿saben cuál es el problema? Cuando vienen a Cristo, dicen, pero si esto no es malo, pero si no es malo, ¿sabe por qué dicen que no es malo? Porque lo han visto. Están tan adaptados que para ellos es normal. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios también tiene patrones, que rompe esos patrones. Amén. Tú estabas hablando de círculos. La gente de repente aparece un círculo y vuelve a caer en eso. Ahora, es bien importante en los cortos minutos que nos queda poder hablar cómo romper esos patrones. Primeramente, venir a Jesucristo. Reconocer que Jesucristo rompió toda maldición. Jesucristo tiene el poder de quebrantar todo círculo, de hacerte libre. Lo primero que tienes que hacer es venir a Jesucristo y romper esa maldición. Puede que sea, hablamos de violencia, pero también podemos hablar de divorcio. Puede ser un patrón de divorcio que se mueve en tu familia. Cualquier que sea el patrón que tú ves que se está moviendo en tu familia, enfermedades, como decía Tatiana temprano, cáncer, cualquier que sea el problema, venir a la cruz de Cristo y con arrepentimiento, con un corazón arrepentido. Señor, perdónanos por este pecado, perdónanos por lo que pasó. Señor, sea cortado. Y ahí es donde ¿sabes qué, Tatiana? La Sí. psicología limita, porque solo espiritualmente puede ser quebrantado un cordón generacional, Claro. una maldición generacional. Sí. Entonces, venir a Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesucristo, yo me arrepiento y rompo esa maldición. Y en el momento que usted dice, Señor, yo me arrepiento y rompo esa maldición, queda cortada.
completamente cancelada, completamente anulada, porque Jesucristo ya pagó en la cruz. Ese es el primer paso, pero todavía te falta un segundo paso, y es lo que hablaba la pastora, los paradigmas de la mente, el modelo que fue establecido dentro de ti, desde que eras niño, lo que tú aprendiste de tus padres. Eso es muy fuerte. Exacto, el modelo que se estableció. Tus padres te enseñaron que las cosas se hacen así, tú aprendiste que las mujeres se tratan así, Sí. pero cuando tú vienes a Cristo y eres confrontado con la palabra y tú empiezas a buscar en la palabra de Dios, dice que la palabra es espejo, y tú te sientas y tú empiezas a aprender, el Espíritu Santo rompe con ese paradigma, rompe con ese modelo, y entonces, como decía la pastora, se establece el modelo verdadero de Jesucristo, el modelo verdadero de Dios en cómo tú, hablando de violencia doméstica, en cómo es un esposo, cuál es el verdadero modelo de un esposo. Afecta mucho los lugares donde uno ha vivido, lo que tú hablabas, el patrón cultural, del sitio donde usted nació, del territorio donde usted vivió toda su vida, de lo que decía la pastora, cómo es su padre, cómo es su madre, todas estas circunstancias. Por eso dice derribando argumentos, derribando fortalezas. En las fortalezas mentales es donde están espiritualmente, como nos explicaban a nosotros, esos demonios, esos espíritus, allí habitan y allí están, pastora, y hay que derribarlos y sacarlos de allí. Eso es tremendo porque, como habíamos dicho al principio, hay personas sinceras y ¿sabe qué han dicho? Mi padre abusó de mi madre, la golpeaba, pero cuando yo me case, yo voy a tratar de ser un mejor padre. Y es cierto, hay muchos que han dicho, mi padre era un borracho y le golpeaba a mi madre, pero yo no quiero hacer. Yo felicito a todas esas personas que quieren ser diferentes. Es que necesitamos en nuestra sociedad personas diferentes. Hay como una ola de arrastrar, Sí. y creo que son modalidades. Sí. Por causa de esas modalidades, la gente dice, a mí me gusta hacerlo porque todo el mundo lo hace. Pero ¿sabe qué? Llega un momento que qué sabiduría, un hombre, una mujer, no importa cómo se ha movido en su ambiente, como estamos hablando, que dice, yo voy a ser diferente. Amén. Ese es el romper del patrón. A mí me gustaría terminar con este romper, ayudar a las personas y hacer una oración, hacer un llamado, especialmente mujeres que se han sentido abusadas, cómo ellas poder romper ese patrón a través de la fe, como la que nos ha escrito, cómo orar por los hijos que están arraigados a ciertas cosas, porque queremos ayudar a estas personas, no importa si es hombre o si es mujer. En este último minuto que nos queda, ya para terminar, Odela Isis. Amén. Como dice la pastora, es una decisión que tú tomas. Y ¿vamos a orar? Sí. Vamos a orar, y yo te invito a que ores con nosotros y dile, Señor Jesucristo, yo me arrepiento de toda maldición, de todo patrón generacional. Yo te pido perdón y yo declaro en tu nombre, Jesucristo, que es cortado. Y ahora yo tomo la decisión y yo te pido que tú quebrantes todo modelo erróneo que va en contra de tu palabra. En el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Pues damos las gracias a todos los televidentes que compartieron su fiel sintonía con Emprendedoras. Por favor, sigue atento a la próxima programación porque tenemos algo muy especial para ti. Llámanos, aparecen los teléfonos en pantalla. Que Dios te bendiga.